Bienvenidos a esta transmisión en vivo del Avanti Report 2025 en español. Soy Ricardo Terán, cofundador de Folio Title y su Title Sherpa. Es un gusto estar aquí con ustedes y nuestros huéspedes especiales. El día de hoy exploraremos juntos hacia dónde se dirige el mercado inmobiliario en la Florida y en los Estados Unidos. Los invito a los que nos están viendo a que nos escriban en el chat de qué parte del mundo nos están acompañando. Por primera vez traemos al público hispanohablante un resumen enfocado en los principales datos, análisis y tendencias económicas y sociales que están impactando el mercado inmobiliario, modelando el espíritu del evento original The Avanti Report, que por sexto año consecutivo reunió a más de 800 líderes en Miami para descifrar el verdadero estado del mercado. Pero hoy no es una simple repetición del evento principal. Esta transmisión ha sido diseñada especialmente para inversionistas, agentes inmobiliarios, prestamistas hipotecarios y residentes locales que buscan claridad en medio de la incertidumbre en el mercado de viviendas. Hoy les presentaremos las ideas más relevantes del momento para ayudarles a tomar decisiones inteligentes, asesorar mejor a sus clientes y aprovechar las oportunidades de mercado que nos ofrece. Antes de comenzar, quiero tomar un momento para contarles brevemente sobre Folio Title. Somos una compañía de títulos y agentes de fideicomiso con base en la Florida, que ayudamos a agentes de bienes raíces y clientes inmobiliarios a cerrar sus transacciones de forma segura, eficiente y desde cualquier parte del mundo a través de cierres virtuales. Nuestro enfoque es humano y transparente, con una base tecnológica de punta. Contamos con equipos de expertos, liderados por abogados, que anticipan problemas antes de que se conviertan en obstáculos. Nos honra haber sido nombrado la compañía de título número 1 en Miami en la más reciente encuesta de Miami Favorites del Miami Herald. Los invitamos a conectar con nosotros en redes sociales y a suscribirse a nuestro canal de YouTube haciendo clic en el botón rojo y activando la campanita. Y si no se han registrado y quieren copia del Avanti Report por escrito, escaneen el código QR en su pantalla. Tenemos un excelente evento el día de hoy. Hoy nos acompañan Enrique Terán y Andrés Corda, cofundadores de Avanti Way Realty Group y creadores del Avanti Report. Este reporte nació con un propósito claro: ir más allá de los titulares, a veces alarmistas, y traducir datos reales del mercado en ideas accionables para inversionistas, propietarios y quienes buscan crecer su patrimonio. Primero, hablaremos con Enrique Terán, quien explicará con datos cómo se comporta la demanda inmobiliaria en este momento, qué indicadores debemos seguir y qué señales nos da el mercado hoy. Después estaremos con Andrés Corda, quien analizará cómo la migración, el empleo y el comportamiento del consumidor están transformando el sur de la Florida, desde las oportunidades en los mercados de lujo hasta los desafíos en los condominios tradicionales. Durante la entrevista, los invitamos a dejar sus preguntas y los comentarios en el chat para que al final contestemos todas sus preguntas. Nuestro primer invitado es Enrique Terán, cofundador y presidente ejecutivo de Avanti Way Realty. Con casi 2,000 agentes y una plataforma tecnológica propietaria pionera en la industria, Avanti se ha consolidado como uno de los brokers más innovadores y líderes del estado. Enrique también ha sido el presidente de la Asociación de Realtors de Miami, liderando a más de 60,000 corredores de bienes raíces. Enrique, bienvenido. Gracias, Ricardo. Muy buena introducción y aquí bien contento para compartir con tu audiencia toda la data que dimos en el Avanti Report. Bueno, feliz de estar contigo, que nos compartas tu visión y basada en información real, ¿verdad? Cuéntame un poco, en el Avanti Report, tú comenzaste tu presentación diciendo que las recesiones, lo cual hay mucho miedo ahorita en el mercado actual sobre esa palabra, pero que las recesiones no siempre impactan negativamente a los precios de las propiedades. Estamos escuchando de mucho miedo, que si los precios van a bajar, si se van a caer. ¿Qué te dice la historia y los datos históricos sobre cómo las recesiones impactan a los precios inmobiliarios? Aquí ponemos una gráfica en cual de 1980 hice un tracking de todos los impactos de la recesión contra el precio de los bienes, ¿no?
Y realmente lo que ves es una tendencia de las 6 recesiones que han existido, 2 de ellas solo impactaron real estate. Una fue en 1991, que fue un impacto de más o menos un 2% negativo hacia el precio, cual si estudias esa recesión en detalle es muy similar a lo que estamos viendo hoy en día, que hubo un momento de mucha inflación, mucho movimiento y básicamente eso creó que impacte el precio, pero muy mínimo, ¿no? Claro. En 2008 es el impacto más grande que se ha visto en una recesión y era por un 20% que bajó el mercado, que fue radical. Jamás en la historia del mercado de bienes raíces hemos visto una bajada tan drástica como esta y obviamente fue una recesión creada por el mismo real estate, ¿no? So, si vemos cómo actúa el mercado, usualmente la vivienda, la inversión en bienes raíces, en el activo, es una seguridad durante una recesión. Todo el mundo quiere poner su dinero en algo que sea fijo, tangible, para que no tenga los movimientos de mercados que existen. Muchas de las personas que nos escuchan el día de hoy quieren seguir creciendo su riqueza. Tú tienes unas variables claves que nos explican qué son las cosas que impactan a la demanda de bienes raíces. Correcto. Cuéntanos un poco de esas fuerzas. A ver, nosotros típicamente vemos los rates, porque obviamente las tasas, obviamente las tasas afectan mucho el costo de vivir, ¿no? Y si hoy en día que las tasas están más altas, el consumidor considera compro o alquilo. ¿Cuál va a ser mejor oportunidad? A nivel de las tasas siempre estamos midiendo el mercado, estamos analizando los ángulos, vemos las rentas. Porque, a ver, todo consumidor va a tomar una decisión, o alquila o compra, ¿no? Entonces, básicamente tienes que entender los dos mercados y los dos costos para ver la relación entre estos costos. Yo en el 2008 pude predecir la bajada, ¿verdad? En el 2006. ¿Por qué? Porque veía que el costo de ser dueño era mucho más alto que ser inquilino, ¿no? Y vamos a ver esa gráfica el día de hoy. Vamos a ver esa gráfica y el comportamiento del mercado hoy en día. Y básicamente uno decía, bueno, a ver, si el banco se queda con la propiedad y alquila la propiedad, no va a poder mantener el valor de esa propiedad. Claro. Tiene una pérdida que va a cargar. Entonces, bueno, ahí viene un bajón de precio, ¿no? Hay mucho que uno puede analizar entre esta relación que lo vamos a hablar hoy. También el ingreso es muy importante. Si la gente no dispone para poder comprar, obviamente no van a comprar, que es algo que estamos viendo hoy en día, el affordability crisis que dicen acá, que obviamente es un problema si la gente no gana lo que tiene que ganar. Y vamos a hablar de los ingresos de los Estados Unidos, de la Florida. Y por último, es precio. Claro. ¿No? Si el precio está bajo, la gente se activa a comprar. Lo que ha estado muy presente en los noticieros en los últimos meses en particular, bueno, ya realmente más de un año, es el tema de las tasas de intereses hipotecarias. Y me encantaría que me expliques un poco la relación entre las tasas hipotecarias y el bono del tesoro de 10 años. Correcto. Que me expliques un poco la relación histórica y por qué hoy en día parece que la brecha entre esos dos factores es más de lo normal. Claro que sí, con gusto. A ver, para ponerlo simple, los inversionistas que compran las hipotecas de 30 años, básicamente buscan cómo está cambiando o cómo está trading el 10-year Treasury Yield Bond que hablas, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, si pongo mi dinero a trabajar por 10 años y me genera 4 punto algo por ciento, bueno, si voy a poner mi plata a trabajar por 30 años, me debe de producir más retorno, ¿no? Entonces, bueno, este es el estándar que se utiliza, ¿no? de como una base. Y desde 2015, como ven en la gráfica en la pantalla, hasta hoy en día, yo he estado viendo la relación entre el 30 años, la hipoteca de 30 años, más el 10-year Treasury Bond. Y si ves del 2015 hasta el 2022 y piquito, ¿no? Ves que la tendencia en averaje hay una diferencia entre 1.5 y 1.8% de diferencia. Hoy en día esa diferencia está al 2.38%. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y todos los que vivimos acá, y creo que el mundo ha visto esto, hemos tenido un periodo de inflación muy, muy drástica que afectó todo el mundo, ¿no? Ya obviamente creo que hemos salido de esa incertidumbre, cual causó este problema, pero ahora hay otros problemas.
hay los bonds de los Estados Unidos, hay que el gobierno ya no es un AAA rated bond, y todo esto obviamente afecta al mercado de hipotecas porque la gente va buscando quién le paga más por su dinero. Claro, y si históricamente la diferencia de la brecha era entre el 1.5 y el 1.8, uno piensa que va a haber una normalización asumiendo de que el riesgo del bono de tesoro de 10 años no va a aumentar. Exacto. Lo cual, eso es lo que ha pasado en los últimos 60 días más o menos. Exactamente. Entonces hay que ponerle un buen ojo, pero eso dicho, si podemos llegar a una normalidad, que creo que lo más increíble de los Estados Unidos es que siempre busca una normalidad. Claro. O sea, dentro de cada situación hay innovación, es muy dinámico el mercado acá en los Estados Unidos. Para mí todo esto se va a regresar a una normalidad, ¿no? Y el momento que eso pase va a ayudar mucho a bajar el costo del dinero hoy en día. También considerando que el que presta más dinero hoy en día es el gobierno. O no que presta, perdón, que utiliza los préstamos, ¿no? Entonces, si el gobierno puede lograr bajar sus costos, que es la idea que están presentando, obviamente el costo de capital también se afecta. Claro, ¿no? Porque ya no hay tanta demanda contra el inventario, porque a ver, hay solo un monto de dinero, ¿no? Y obviamente tienes que traerlo por demanda, si no se te sube el costo de la tasa. ¿Qué piensas que pasaría con la demanda si las tasas varían? ¿Nos puedes explicar un poco esa relación? Claro que sí, con gusto. Esta es una gráfica bastante importante que ha puesto mi equipo conjunto, donde vamos tracking a dónde está el interés y la demanda del mercado. Y vemos en esta gráfica en la parte roja que es que la demanda está muy débil cuando los intereses están por arriba del 7%. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si vamos a la historia, vemos cuántas propiedades hay activas, cuántas propiedades se vendieron, vemos los momentos de inventario, el absorption rate se llama en inglés, puedes ver fácilmente que la demanda completamente se va cayendo. Entre el 6.5 y 7 vamos teniendo limited demand, que es lo que hemos visto hoy en día el comportamiento del mercado. La mayoría, desde el 2024 hasta hoy en día, ha estado en la línea amarilla que ves ahí, ¿no? Cuando el interés baja al 6.5 para abajo, comenzamos a ver un movimiento bastante interesante, y después de 6% para abajo, vamos a ver obviamente una demanda muy fuerte. Ahora, la pregunta del millón es que si vamos a llegar tan bajo. Bueno, lo otro es que también hay que tener en perspectiva de que en los últimos 50 años las tasas hipotecarias han oscilado en promedio en más o menos entre el 5,5% y el 6,5%. Entonces, que nos podamos estabilizar y que los consumidores y los inversionistas puedan contar con una tasa de interés más estable, también trae certidumbre al mercado, ¿verdad? Totalmente. Ahora, háblanos un poquito sobre esta caída de ventas que ha precipitado, ¿verdad? O que hemos visto con esto de las tasas de intereses. ¿Y por qué la caída de ventas inmobiliarias es tan importante para la economía en general? Bueno, a ver, esto es muy interesante. Del año 2000 que yo entré a este negocio, siempre voy manteniendo las ventas de los Estados Unidos anualmente, ¿no? Y como ven en estas gráficas, vas viendo una demanda bastante fuerte en el año 2002 hasta el 2007 más o menos, que fue antes de la caída del 2008. Después vino un bajón y después seguimos, y obviamente viene lo de COVID, una buena subida que ven aquí en la gráfica, y un bajón. Ahora, es muy importante entender que la población en este periodo de tiempo ha crecido casi un 20 y algo %, ¿no? Entonces, hacer las mismas ventas que hacíamos en el año 2000 o en el año 2008 o 2010 no hace sentido. No hace sentido porque el mercado ha crecido, o sea, la demanda del mercado ha crecido. Pero desde COVID, cuando los intereses comienzan a subirse, tuvimos una bajada radical en el mercado. Es más, estamos peor que en el 2008. Que mucha gente no sabe esto, no
visto esta perspectiva del mercado, pero estamos mucho peor. Claro, hay diferentes mercados que se comportan de diferentes maneras, ¿no? Miami quizás se ha beneficiado, Florida se ha beneficiado un poco más de los migration patterns que existen, pero hay sitios donde obviamente las ventas bajaron mucho peor que el 2008, ¿no? Algo interesante de entender de esta gráfica para los que nos ven es que más o menos 4 millones de ventas al año se definen por aquellos consumidores que necesitan comprar. ¿Nos puedes hablar de eso, de esa persona? Claro que sí. Este tipo de comprador, que lo llamamos el Necessity Based Buyer, es el comprador en cual tuvo un problema financiero, se le murió alguien en la casa y tuvieron que mudarse, cambio de trabajo, divorcio, etcétera, etcétera. Nacimiento, ¿no? Nacimiento. Bebé. ¿Y cómo sabemos que esta es la línea del Necessity Buyer? Es porque simplemente cuando llegas al fondo de un mercado, siempre hay transacciones. Viviendas son necesitadas. Se te puede puedes tener un huracán que viene, destruyó tu casa, te tienes que mudar, pudiste tener daño de fuego, o sea, siempre hay una demanda. Pero lo más importante de entender acá es el impacto económico que llevaba tu pregunta, ¿no? En cual, estando tan bajo de ventas, y si vemos el periodo de tiempo en la gráfica del año 2000, nunca hemos visto un periodo tan largo con ventas tan bajas, ¿no? Ahora, considerando esto, cada venta genera $113,000 a la economía. Ok, cuéntame de eso. ¿Cómo pasa eso? Bueno, a ver, tienes el real estate agent, que gana una comisión, tienes el corredor, tienes la hipoteca, que cobran por dar el préstamo, tienes la compañía de título, que hay un cobro, un servicio de seguro, tienes el seguro, ¿no? Y ya aquí completaste una parte de tu cierre que viene siendo $50,000-$60,000 que se generan a la economía solo de esa parte. Y cuando un consumidor compra una casa, ¿qué hace? Va a Home Depot, compra pintura, compra la alfombra, va a Rooms to Go, compra los muebles, etcétera, etcétera. Y aquí es donde vas viendo el impacto de lo que se inyecta por cada venta a la economía. Ahora, si regresamos y vemos el histórico de ventas estando tan bajo, el impacto ha sido trillones de dólares a la economía americana. ¿Cuál esto es bueno y malo? Número uno, cuando se ve la tendencia tan baja de ventas, usualmente entramos en una recesión después de eso. ¿Por qué? Porque han habido tan pocas ventas que crea la recesión, ¿no? En este caso, lo que vamos viendo acá, para aterrizar la idea, es que estos trillones de dólares se pueden reactivar en la economía bastante rápido con tal que el gobierno baje los intereses. Tenemos leverage de evitar una recesión y poder manejarlo simplemente por activar este monstruo de viviendas. Ahora, aunque el volumen de ventas ha bajado, los precios no han bajado tanto aún. Es correcto. Explícanos esa relación. Es correcto. A ver, yo creo que todo esto cae en inventario. Y me gustaría comentarle este slide primero entrando a lo que es inventario y el impacto de precio, ¿no? Aquí también de 1960 al 2025 vemos cuántas propiedades se han ido construyendo en los Estados Unidos, ¿no? Y vemos que en el pico del 2000-2005 llegamos a construir 1.8 millones de propiedades anuales en los Estados Unidos. El promedio, Ricardo, de 1960 al año 2000 ha sido 1.4 millones de propiedades. O sea, comenzamos a construir 400 millones de propiedades, 1.400.000 propiedades más en ese periodo. Después vino la caída. Ya eso comenzó a traer mucho inventario y vino una caída de que la gente dejó de construir, los constructores dejaron de construir y caímos al punto más bajo de construcción que hemos tenido de 1960 hasta hoy en día. Con una población creciente. Bueno, ahí va la población. En el 2008 llegamos a 309 millones de habitantes. Hoy en día, 347 millones. Y en ese periodo bajamos el promedio de construcción de 1.8 millones de viviendas a 990.000 por año. Son 500.000 propiedades. Y fue un periodo de casi 10 años, un poquito más de 10 años, ¿no? Haces esa matemática fácil y ves que hacen falta 5 millones de propiedades en los Estados Unidos, ¿no? Hay muchos números, no hay una ciencia atrás de esto. Yo te diría que ese número está entre 2.5,
3 millones de propiedades que hacen falta por esto. Y esto es lo que está causando que el precio no baje, este corte de inventario. ¿Cómo también lo podemos ver? Vamos a ver el mercado activo. Si ves esta gráfica, puedes ver el promedio de propiedades activas en el mercado del 2016 hasta el 2025. Y ves que el mercado hoy en día, del 2025, está por debajo del promedio del mercado de 2016 y 2020. ¿Y qué pasó en esos años? En esos años los precios subieron porque no había suficiente inventario. Esto es una ecuación muy fácil. Si hay mucho inventario, poca demanda, se bajan los precios. Si hay mucha demanda, poco inventario, el precio sube, ¿no? Entonces, aquí el factor más grande que estamos viendo es la falta de construcción a través de todos esos años que va poniendo los inventarios. Y aquí te pongo una gráfica que te lo aterrizo en la Florida, con lo que es a qué punto vemos que la apreciación se vuelve, que deja de existir en una inversión de bienes raíces o una compra de una casa, ¿no? En el año 2000, cuando ya habíamos llegado al pico del inventario, aquí en la Florida estamos pegando casi 400,000 propiedades a la venta en cualquier momento que veías el mercado, obviamente había un impacto negativo, ¿no? Y el precio se fue bajando. Si vas viendo 2011, vamos llegando a 2013, 2014, ya ves viendo un mercado donde la apreciación era más normal, entre 3.5, 5%, 6%, etcétera, etcétera. Y después vemos COVID y vemos que el precio, o el inventario, perdón, se va cayendo y el precio obviamente se vuelve loco, que es al punto que la Florida llega a menos de 100,000 propiedades a la venta. Ves un cambio radical en el precio, en la subida. Básicamente tenías un déficit habitacional monstruoso, tenías también una apreciación de precio igual de agresivo. Las personas que tal vez en su momento hubieran querido cambiar de casas, también se sentían que no podían reponer o comprar otra casa porque aunque vendieran su casa muy caro, no iban a poder comprar una nueva con las tasas de interés. Es correcto. Y estás llegando a un punto donde ya lo que vamos a ver este siguiente año en base de esta gráfica es un mercado no tanto normalizado, porque un mercado normal tiene apreciación. Creo que vamos a ver un mercado donde la apreciación va a ser o muy poca o cero apreciación, quizás por 1 o 2 años, y después el mercado o más normalizada, ¿verdad? Especialmente en la Florida, donde estábamos viendo apreciaciones sumamente agresivas por un periodo de 5 o 6 años, pero si vemos el histórico de unos 50 años, estamos viendo apreciaciones normalizadas entre el 2 al 6% anual, ¿verdad? Pero no es sostenible estar haciendo apreciaciones del 10, 15, 20% anual. No. Ahora, otro de los factores claves que también impacta la apreciación, porque es el otro lado de la moneda, son las rentas. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado de las rentas? ¿Y cómo se comparan entre la Florida y a nivel nacional? De las rentas, espérate. Las rentas acá, básicamente en los Estados Unidos hemos visto un incremento de renta, ¿no? Un incremento bastante importante del 2017 hasta el 2023, ¿no? Te diría 2024 realmente. Y llegamos al pico en enero de 2024 y después se vino bajando un poco el mercado de los Estados Unidos. Ahora, la diferencia del pico de esta gráfica y la parte de abajo no es un pico tan drástico, viene siendo $40, $50 mensuales, lo que se ha bajado el alquiler, en cual no es muy normal que el monto del alquiler se baje, ¿no? Claro. Típicamente tiene la tendencia de subir, ¿no? En la Florida, sin embargo, hemos visto que el precio sigue subiendo, ¿no? Que es muy interesante porque creo que es la inmigración, la gente viniendo para acá, y obviamente sectores como Miami, Broward, West Palm Beach, Orlando, Tampa, que son mercados bastante grandes, tienen el beneficio de mucha gente mudándose y hay una necesidad de vivienda y los alquileres están subiendo, ¿no? Cuéntanos un poco de esos mercados y sobre el indicador que Avanti monitorea entre el precio de venta y el precio de las rentas. Esto es a nivel nacional, ¿no? Que yo hago un estudio anualizado donde vemos el costo de ser dueño de una propiedad contra el costo de ser inquilino. Y si ven aquí en la gráfica, la línea anaranjada es el costo de rentar, ¿no? Y como venimos hablando, de 1962 para acá, el precio de alquiler siempre sube,
muy poco baja. Ves aquí que viene el bajón, que es lo último que ven ahí, que ven que el 1.845 era la mensualidad del pico a $1.825 mensuales hoy en día la renta, ¿no? Ahora, si ves el azul, vas viendo una curva que los precios de ser dueño, que se influyen por los impuestos, por el precio de la casa, son los dos factores, más o menos va dictando para dónde va el mercado. Si hay muchas ventas y la renta y se sube el precio y las rentas quedan igual, vas a ver que obviamente el precio de ser dueño va bajando porque el precio baja y se trata de encontrar una relación entre estas dos partes, ¿no? Y esto es muy importante para el inversionista y para el consumidor que entienda, porque si yo voy a comprar una casa para mi familia y yo me enfermo el día de mañana, yo quiero poder entregar las llaves, alquilar mi casa y que esté protegido mi activo. Claro, ¿no? Y todo lo que has acumulado de capital. Correcto, y eso es un concepto muy importante. Ahora, vemos la gráfica y en el 2020 al 2024 nos asustamos, porque esa gráfica se disparó a un nivel que nunca lo hemos visto. Y claro, ¿qué estuvo en ese efecto? Es que tuviste el incremento más grande de intereses que ha existido en la historia de los Estados Unidos. Y en un periodo de tiempo muy rápido. Entonces el costo pico de la vivienda llegó a $2.600 mensual nacionalmente. Eso bajó en el 2024 a $2.317. ¿Por qué? No es porque el precio bajó, es porque simplemente los intereses bajaron. Entonces lo que vamos viendo es en esta misma gráfica, si llegamos al 5.5%, la relación entre ser inquilino y dueño, ya llega a un punto donde es más normalizado. Tiene más sentido que el consumidor pueda tomar una buena decisión y tenga dos opciones que son comparadas a lo que es hoy en día. Es tan barato alquilar que alquilo y no compro, ¿no? Ahora, lo que es importantísimo destacar, por lo menos a nivel de la Florida, es que una parte importante del incremento del costo de ser dueño no solo vino sobre los pagos de los intereses por las propiedades en alza, sino que vino con el incremento más agresivo de las tasas de seguro de vivienda que habíamos visto en el estado en los últimos 30 años, donde básicamente por mucho tiempo los aseguradores, por regulaciones, estaban manteniendo los costos del seguro de la vivienda muy bajos, y desde el 2017 hubieron varios eventos catastróficos que le costaron mucho dinero a los aseguradores. Por ende, las primas de los seguros de vivienda subieron desproporcionalmente en un tiempo muy corto, y eso lo absorbimos en un tiempo muy corto en el mercado, y hasta ahora vemos que se están volviendo a normalizar. Yo creo que ahí tienes la parte de obviamente estos eventos naturales que pasan, pero en el parte seguro tuviste también una ley aquí en la Florida que los abogados podían pelear contra la aseguradora, y si ganaban, no ganaban el caso completo. Por decirte, había un caso de $100,000, pero te gané $5,000. Yo podía demandar por mis honorarios. Exactamente. Entonces se subía la cuenta a los aseguradores y los aseguradores se asustaron. Esa ley ya la cerraron, ya no puede pasar. Entonces, ¿qué está pasando? Tuviste un mercado donde todas las aseguradoras se corrieron del mercado de la Florida, no tanto por los huracanes, sino más por este problema. Se fueron todas y quedó Citizens. Entonces, tienes una aseguradora y tienes toda esta demanda, obviamente el precio se va a disparar. Ahora estamos viendo el cambio. Estamos viendo que están regresando las aseguradoras. Hay muchas opciones, ya no es solamente Citizens, y por primera vez en 5 o 6 años estoy viendo que el seguro está bajando de precio, que es una muy buena indicador del mercado. Ahora, hemos hablado también del impacto de la construcción, porque obviamente hablaste de la cantidad de viviendas disponibles que habían, y háblame un poco sobre los costos de la construcción, cómo han afectado el mercado y qué tipo de tecnología visionas tú donde la productividad puede bajar los costos de la producción. Claro, aquí pongo una gráfica muy interesante, cual enseña el costo típico de construir una casa de 2,000 pies cuadrados, que es una casa típica que puedes encontrar en Miami, Broward, Palm Beach, ¿no? Antes de COVID, esa casa costaba $292,000 construirla. Hoy en día esa misma casa cuesta $305,000 construirla, ¿no? El costo se ha... 400. 400,000, sí, se ha subido por un 33%, pero lo
más interesante de esto es el costo del labor. Y aquí es donde de la mano de obra. De la mano de obra. Es donde hay un impacto muy, muy fuerte. En el sentido que antes gastabas $95,000 en mano de obra y hoy en día estás gastando $162,000. Casi se duplicó el precio de mano de obra. Y esto es un impacto muy grande porque obviamente si el costo de la mano de obra es tan alta, es muy difícil ver que estos precios puedan cambiar. Claro. Tenemos que innovar algo muy diferente y bajar el costo de labor radicalmente. Y lo lindo de este país es que siempre estamos innovando. Y si ves en la parte de construcción, la innovación, aunque existe, no ha llegado al mainstream. Que yo creo que ahora vamos a ver una introducción donde ya el mundo de robótica y AI va a llegar al mundo de construcción. Sí, hemos visto ya robots que pintan, robots que ponen concreto. Que ahí lo vas viendo en las pantallas. Sí. Tintalan pisos, te hacen el 3D printer. Ya, todo lo hemos visto. Sí, Esto no es algo nuevo que te estoy enseñando, pero nunca llegó a ser mainstream porque el costo de la mano de obra estaba accesible. Hoy en día está inaccesible. Claro. Ya no hay opción. Y los que construimos, me incluyo porque nosotros también construimos, estamos ya buscando maneras de cómo seguimos adelante y cómo podemos poner los números en el proyecto que tengan sentido, ¿no? Claro, usando la tecnología para bajar esos costos y aumentar la productividad. Hablaste de otro de los factores que eran los ingresos y lo que ha pasado con los ingresos en la Florida en particular ha sido impresionante. Cuéntanos un poco de las tendencias de los ingresos y cómo crees que eso va a apoyar a la estabilidad del mercado. Este es otro factor y aquí vemos en esta gráfica de 1984 más o menos hasta el 2013 por ahí, el ingreso de los Estados Unidos realmente lo que subió fue entre 0.5 y 0.6%. Y esto es si haces la matemática simple de los números que está dando el gobierno. Ahora, el gobierno tiene otro cálculo que dice que no, que viene un poquito más alto el porcentaje, pero esta es la gráfica de Census, es la información del gobierno, tú calculas y ves que realmente el número que publican es diferente al número real que debe de ser. Pero, sin embargo, lo que vamos viendo del 2015 para el 2025, vimos una tendencia de subida de ingresos que jamás la hemos visto en los Estados Unidos. Y aquí lo puedes notar de 1984 hasta hoy en día. Ya el ingreso está comenzando a subirse de una manera muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque esta inflación que hemos vivido requiere que aumentemos los ingresos. Si no, es imposible sostenerte acá, ¿no? Esto es muy importante. Y en la Florida vemos más o menos el mismo comportamiento a nivel nacional. Que el 2015 más o menos vemos que vamos disparando para arriba en el ingreso, ¿no? La proyección del 2025, ¿no? En base de todos los pagos que se están saliendo hoy en día, terminas el año y esto es agarrando ADP, o sea, Gusto Payments, todos los que van pagando, vamos a llegar supuestamente a $82,000 en la Florida. En el 2015, que hace 10 años prácticamente, el ingreso era menos de $60,000 por familia. ¿Y cómo estamos en comparación con otros estados? Esa es una muy buena pregunta y aquí estamos. Si logramos llegar a $82,000 anualizados por household income, estamos dentro de los primeros 15 estados de los Estados Unidos de ingreso. Pero lo que quiero que noten aquí es que, por ejemplo, California, que es una... O sea, eso es un estado con mucho poder de generar ingresos. El promedio es $95,000 y ves el estilo de vida que existe, que hay un estilo de vida, un estándar bastante alto comparado al resto de los Estados Unidos, ¿no? La diferencia es muy poca. Estamos hablando de un 10% de aumento, Ricardo, de ingresos en la Florida, cual puede impactar y llegar que todo el sentido de affordability ahora la gente tenga el dinero para pagar. Claro. Pasemos al tema de la acumulación de capital en el mercado inmobiliario. Lo que hemos visto, lo que mucha gente teme es que venga una recesión o un impacto económico y que las personas vean las liquidaciones, los foreclosures que vimos en el 2008, pero lo que nos dicen los números es algo distinto. Háblame un poco de lo que vimos en esos momentos y cómo estamos el día de hoy y por qué creemos de que hoy en día tenemos un mercado bastante más estable.
Ok, creo que es importante traer a luz esta gráfica acá, donde ves que el 30% del mercado tiene más, perdón, el 29.9% tiene más de 50% de apreciación en su vivienda desde que la compró. Es decir, el capital que tienen guardado en su vivienda principal es más del 50% del valor de la vivienda. Correcto. 39% es dueño de su casa sin deber $1. O sea, free and clear. No le deben al banco, no hay hipoteca, nada más 100% de la casa. Que el impuesto y el seguro es lo único que tienen que pagar. Y después hay 30% del mercado en cual tiene menos de 50% de equity en el mercado, ¿no? Estás hablando de un mercado que 70% realmente está posicionado de una manera de no perder su propiedad, ¿no? Tienen esa riqueza que está inherente, que está latente. Y este número, si lo ves aquí en esta gráfica, llega a ser 34 trillones de dólares. Estamos hablando del GDP de los Estados Unidos. Está sentado en propiedades hoy en día donde la gente tiene el equity. Esto no es que este es el valor de la vivienda. Esta es la apreciación que tienen sentado, el equity que ellos pueden tocar y sacar ese dinero. Sí, es decir, los Estados Unidos tienen un PIB creo que de 32 trillones de dólares y actualmente está sentado en las viviendas inmobiliarias de las personas 34 trillones de dólares de valor que en teoría se pudieran apalancar para hacer nuevas inversiones. Y para mí esto es un motor que puede mover la economía, ¿no? Si los intereses bajan, la gente comienza a refinanciar, comienza a sacar dinero y comienza a mover, a hacer inversiones, a comprar, a pagar sus tarjetas de créditos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es muy importante. Cuéntame un poco para ir cerrando, ¿cómo crees que está afectando el sentimiento del consumidor a la incertidumbre del mercado? Estamos escuchando de que los índices de confianza de consumidores y productores a nivel nacional ha bajado drásticamente. Háblanos un poco del consumer sentiment y cómo se diferencia con el 2008. Claro que sí. Yo creo que hoy en día estamos viendo que realmente incertidumbre es lo que está manejando el mercado, ¿no? Y esto se viene definiendo en inglés un low consumer sentiment, ¿no? Ahora, lo bueno de este tipo de cosas es que si hay una recesión, que es muy probable que los Estados Unidos entre en una recesión pronto, ¿no? O sea, las variables están ahí, existen. Hemos logrado evitar una recesión por muchos años que ha sido muy positivo, pero el consumer sentiment recesión es una recesión en cual se maneja por miedo, por incertidumbre. La gente deja de gastar, los negocios son más cautelosos de cómo van a gastar su dinero, pero lo bueno es que el efecto es poco y por muy poco tiempo, ¿no? Salimos rápido de un tipo de recesión de esta naturaleza. Pero cuando es fundamentally driven, como dice en inglés, cuando la fundación algo le pasa, que viene siendo unemployment, oversupply, debt defaults, los bancos dejan de prestar, es donde el impacto es mucho más fuerte y un periodo mucho más largo, ¿no? Que queremos evitar. Esto es lo que queremos evitar y creo que hasta hoy en día hemos enseñado que está muy bien posicionado. Por otro lado, Ricardo, rapidito, solo quiero enseñar esto de los préstamos, ¿no? A los consumidores, Ricardo, hoy en día vamos viendo que los préstamos que está haciendo la mayoría del banco, especialmente esos hechos en el 2020-21 cuando los intereses bajaron, eran de créditos de más de 760 plus de credit scoring, de ¿no? Puntaje. De puntaje de crédito, que es un crédito excelente. La línea gris acá en esta gráfica indica el tipo de consumidor que le quieres prestar. El de azul clarito es un consumidor que está entre 720 y 759, que es igualmente un super consumidor que le quieres prestar. El que está entre 700 y 700, que ves aquí en la línea azul, en el año 2000 se aumentó un poquito, pero muy poco. Pero vas viéndolo desde 620 para abajo, prácticamente no existen desde el año 2009, 10 por ahí, que se cayó el mercado. Pero en el 2000, antes de eso, el 2007 o 2005, 6, 7, los tipos de préstamos que estábamos haciendo
eran de muy bajo de calidad. Y eso fue el impacto que vimos muy radical, que hoy en día eso no existe. Realmente ver un foreclosure, cuando te quita el banco la propiedad por falta de pago, es muy difícil verlo con esta situación. Y aquí lo ven. Aquí está la historia de todos los foreclosures de los Estados Unidos del 2005 hasta el 2024. Y estamos viendo que estamos en los periodos más bajos que hemos estado. Bueno, Enrique, nos has dado una cantidad de información valiosísima. Te la agradezco mucho. Me encantaría invitar a los que nos ven si tienen algunas preguntas que podamos hablar aquí al aire. Vamos a ver acá si podemos ver las preguntas. Ok. Perfecto. Hablan aquí de las asociaciones. ¿Puedes explicar un poquito el rol de las asociaciones y lo que está ocurriendo muy brevemente? Cuando venga Andrés Corda nos va a dar un análisis más profundo, pero las asociaciones, ¿cómo están impactando los costos de renta y de venta? A ver, hay dos tipos de edificios hoy en día. El edificio construido hace 30 años o más, o el edificio construido dentro de los últimos 30 años. Típicamente los edificios dentro de los últimos 30 años se ve menos efecto porque hay menos cosas que tienen que hacer. Obviamente el edificio es más nuevo, etcétera, etcétera. Los edificios más viejos de este periodo, el problema que están teniendo es que la mano de obra de reparar está carísimo, ¿no? Los seguros se le han disparado, más el gobierno estatal, acá local, puso una ley que ellos tienen que ahora mantener la reserva. Entonces, no solamente te estoy pidiendo que me llenes la reserva, sino tengo todos estos costos también para traer el edificio a un estándar muy bueno, que en esos condominios los costos se están disparando y se han puesto muy, muy fuerte. Un condominio que antes costaba $250, me llamó un consumidor y hoy en día está pagando $1,800 al mes. Wow. Al mes. Wow. O sea, me dicen, no, yo no puedo pagar esto, me tengo que ir. Entonces estamos viendo un efecto en el mercado, en ese tipo de mercado, pero es por una razón muy, muy particular. Yo creo que eso en 1 año, 2 años, ya las reservas se construyen. Estamos viendo Miami-Dade County dando préstamos, la Florida dando préstamos para los consumidores que puedan atacar esto de los condominios. Y yo creo que ahí vamos a ver un balanceo interesante. Pero ¿dónde hay una oportunidad, Ricardo? Es muy fácil. Todas las unidades que no caen dentro de esos años se vuelven más costosas porque hay más demanda para ese tipo de propiedad. Bueno, una última pregunta, una pregunta del millón. Me encantaría tu perspectiva si estás hablando con un inversionista que si te pregunta si ahora es un buen momento para comprar, o alguien que ya tiene vivienda, si es un buen momento para vender. ¿Qué le diría? Mira, para vender es un tremendo momento porque ya estamos viendo que el mercado no va a subir más que esto, ¿no? Creo que el mercado se está poniendo más lento, que causa que la venta es más difícil. Para invertir siempre es un buen momento de invertir. Lo que tienes que buscar es la oportunidad adecuada. Sí. Y número 2 es trabajar con el inversionista que está viendo el mundo de largo plazo. Real estate es una inversión de largo plazo. Si viene un inversionista y me dice, mira, voy a invertir para vender en 1 año, quizás no es el mercado, ¿no? Tienes que comprar algo de foreclosure o algo que esté desbaratado, ¿no? Inversiones que estamos viendo aquí por ejemplo, en el sur de la Florida, particularmente en este segmento. En Miami tenemos los Everglades, tenemos el océano de ambos lados. Esto que existe impide que podamos seguir construyendo. Y estamos llegando ya al punto máximo de uso de terrenos en Miami. Entonces, ¿qué están construyendo hoy en día? Son condominios y townhouses. Muy poco single family home. Una propiedad single family en esta zona, Miami, Broward, ¿no? Que tenga 7,000 pies cuadrados o más, va a tener un valor extremadamente grande en un futuro, porque ya no construyen ese tipo de propiedad, ya no lo vamos a hacer. Claro. Entonces eso yo creo que viene algo muy positivo de invertir en ese tipo de mercado. Bueno, mira, Enrique, no sé si te parece, pero me encantaría invitarte a una segunda conversación en vivo, tal vez en tu oficina, porque tenemos tantas preguntas que no podemos contestar, unas preguntas excelentes. Vamos a avisarles cuándo viene la próxima entrevista. Claro. Te quiero agradecer por todo tu trabajo y todo tu liderazgo. Y ahora quiero aprovechar para agradecer a los patrocinadores del Avanti Report, que sin ellos el evento no fuera posible.
También quisiera agradecer muchísimo a los equipos que han trabajado en hacer esto una realidad. Vamos a tomarnos un pequeño descanso de 7 minutos donde vamos a regresar a la transmisión en vivo del Avanti Report con nuestro segundo huésped, Andrés Corda, quien nos va a hablar del efecto Florida. No se lo pierdan.
Bienvenidos de regreso. En la primera parte, analizamos cómo se comporta la demanda inmobiliaria y qué señales nos está dando el mercado hoy. Ahora vamos a ampliar el lente para entender cómo factores como la migración, la generación de empleo y los cambios en el comportamiento del consumidor están reconfigurando profundamente el mercado inmobiliario en la Florida. Este fenómeno, conocido como el efecto Florida, ha posicionado al Estado como un imán para el capital, el talento y la innovación. Y nadie entiende mejor este cambio estructural que nuestro siguiente invitado, Andrés Corda, cofundador y CEO de Avanti Way Realty Group, donde ha liderado una de las firmas inmobiliarias más innovadoras del mercado por casi 20 años. Graduado de negocios de Georgetown y con un MBA de Babson College, comenzó como inversionista inmobiliario identificando ineficiencias estructurales en la industria. Desde entonces, ha dedicado su carrera a crear soluciones tecnológicas que simplifican el trabajo de los profesionales inmobiliarios y elevan la experiencia del consumidor. Andrés, bienvenido. Ricky, gran placer estar acá, Ricardo. Bueno, qué bonito. Me encantaría que nos hables un poco sobre el efecto de Florida. Tú trajiste a luz ese término, fue la primera vez que lo escuché de ti, después de todo el análisis que habías hecho sobre las tendencias en la Florida. ¿Qué significa el efecto de la Florida y cuáles son las tendencias principales del efecto? Mira, Florida es un estado maravilloso que ha experimentado un crecimiento impresionante, especialmente post-COVID, y se ha posicionado como outlier al resto de las situaciones que están pasando en el país. Entonces, muchas veces escuchamos noticias de diferentes lados que son más globales, son más del país en general, y Florida ha estado como que aislado a muchas de esas cosas y tiene como una tendencia muy única, con un momentum impresionante de crecimiento y con cosas que han venido redefiniendo cómo el estado se ha comportado, y después de eso las microciudades y counties alrededor, y que han creado una transformación completa que impacta a todos los que vivimos y trabajamos y operamos e invertimos en este maravilloso estado. Entonces eso es lo que mencioné cuando veníamos hablando de los market reports y el por qué Miami, por qué Florida, por qué el sur de la Florida tiene este efecto, y tratar de entender dónde está la data detrás de todas estas cosas y cómo se diferencia ese momentum que está redefiniendo las cosas, y va a hacerlo de una manera que sea clara, que sea fácil de explicar y que ayude a vender también el posicionamiento del estado. Cuéntanos un poco de esas tendencias y quizás comenzamos con los datos migratorios. Sí. Hay mucha gente... bueno, se decía que durante el COVID más de 1,000 personas al día estaban viniéndose a la Florida a vivir, y de repente la gente empezó a decir en las noticias que todo el mundo se está viviendo a la Florida. Sí, y esa es la parte que hay que estar tener mucho cuidado cuando uno escucha de las noticias las cosas. Para empezar, y una de las cosas que hablé desde los market reports anteriores, ya pasando post-COVID, es que una de las cosas más grandes que se empezaron a ver es que no solamente estaba llegando gente internacional, sino que estaba llegando gente nacional de los states, de los estados que no son de Florida, y Florida se estaba convirtiendo hasta el año pasado en la número 1 de migración doméstica. Y cuál era el tipo de la migración que estaba llegando. Entonces los 5 puntos que estábamos viendo que estaban redefiniendo el mercado era esa llegada de los domésticos, porque siempre habíamos sido alguien que atraía el internacional, el tipo de comprador con el tipo de income con el que estaba llegando, qué estaba pasando a nivel de los negocios y atrayendo, ¿por qué está llegando esta gente? ¿Qué es lo que está pasando allí? Y qué tipo de confidence está creando esto en el lado comercial, tanto comercial como residencial, para inversionistas venir, y el tema del boom que teníamos. Eso es lo que veníamos llevando. Ahora, si nos metemos directo al migration como tal y entendemos un poquito ese lado, lo llamamos en el Avanti Report ese two-way flow, ¿no? Que es ese camino de ida y de venida, ¿no? Que cuando hablábamos hace unos años era pura venida, era como que somos los número uno y estamos llegando, pero ahora en las noticias dicen no, que bajó el migration, y la realidad es que sí, bajó el net domestic migration. Es decir, las personas que venían de otras partes de Estados Unidos, por fin se bajó la tendencia de quienes venían. Bajó el crecimiento de llegada.
Pero ¿de dónde bajó? Bajó de estar en el récord de los récords de Estados Unidos. Entonces sí, si en el año 2023 vinieron 126,000 y pico de netos, o sea, neto es los que entraron versus los que salieron. Claro. Porque más gente, por los precios y por varias cosas que podemos hablar, comenzaron a también migrar hacia afuera. Entonces el neto se redujo de los domésticos, sí, como un 50%. Y eso es lo que ven entonces en las noticias. La realidad es que si le sumas al neto el lado internacional, que creció un 23%, estás hablando de que en total todavía fuimos los número uno en el año pasado, cuando incluimos el total y subimos un 27% en general. Cuando neteamos las personas que vinieron y se fueron, tenemos 475,000 habitantes nuevos en un año. Es impresionante. Sí. Y eso combina ambos lados. Claro, sí, el domestic migration bajó según lo que venía creciendo. En los últimos 2 años fue bajando. Claro. Se está normalizando, pero si lo vemos en la gráfica que pongo en pantalla ahorita, ves la perspectiva histórica, y es importante entender la histórica. Ven la bajada que se ve al final de la gráfica, desde el año 2022 que empieza a bajar un poquito, pero mira sobre qué crecimiento, inclusive que venía pre-COVID, donde ya venía un crecimiento interesante y en el 2020 explotó. Y ves ahí la diferencia también del 2018 al 2023, como ya está en una línea de los 300,000 siempre para arriba versus antes que, gracias a Dios, si pasábamos de 100,000, ¿no? Bajamos de ser el número 1 en growth state a ser el número 4. Los que subieron al posición número 2 y número 3 fueron las Carolinas, y es más por un tema de affordability. Claro. Pero la realidad que esos rankings a todo el mundo le encantan porque tratan de simplificar, pero uno pierde la perspectiva de la relatividad. Es decir, somos un estado que tenemos más territorio, podemos aguantar a ciertas cantidades adicionales, pero también tenemos un mercado presionado, especialmente en el sur de la Florida por los Everglades, donde ya no podemos expandirnos más. Si metes a 475,000 personas más, relativamente es un boom espectacular que por razones obvias va a impactar el mercado inmobiliario. Y que ha creado una migración dentro del mismo estado y tendencias demográficas cambiantes muy interesantes que también podemos conversar. Bueno, una parte interesante de las estadísticas que veíamos era que parece que ha cambiado quién está viniendo. Correcto. Hablamos de las personas domésticas e internacionales, pero ¿qué tipo de trabajo, qué tipo de ingreso, qué tipo de educación está teniendo la gente que se está viniendo para acá hoy en día, quizás comparado a como era antes? Eso es uno de los cambios más importantes demográficos. Y hoy en día está llegando grupos más maduros que ya tienen cierto income, que si se ponen a ver la slide que estamos poniendo ahorita, estás hablando de que casi el doble del income anual de la gente que está llegando. Entonces, gente más afluente, gente con mucho más poder adquisitivo, y eso obviamente se inyecta a la economía desde diferentes lados y al sector inmobiliario tremendamente también. Entonces, la gente que se ha notado en este último año que se ha ido es más gente comenzando su vida profesional, queriendo crear familias, por el tema más que nada del costo de la vida y el affordability que hemos venido experimentando. Pero lo que está llegando es gente con mucha plata, para quedarse y meter en el sistema, no plata para vacacionar. Siempre había el internacional que tiene plata, que viene, la mete va a un evento, va a una cosa y ya. Aquí ya no, aquí llega la gente que se queda, que trae a sus empleados y que inyecta la plata a la economía. Bueno, y algo importante que dice la lámina son los beneficios fiscales, que están muy relevantes ahorita. Estamos hablando, actualmente el Congreso está analizando una reforma fiscal más permanente, que en realidad la primera reforma del 2017 fue un enorme beneficio fiscal para 100%. Las personas que se venían a la Florida, porque la Florida es uno de los estados que no tiene un ingreso a la renta a nivel estatal. Es así. Entonces, ese es uno de los grandes beneficios. Tú tienes, mira, un gran clima, obviamente, tienes un estado pro negocio, tienes, y vamos a hablar de varias de las cosas ahorita en un momentito, pero sí, una de las cosas más importantes es, obviamente, el impuesto. El impuesto que ayuda a que el emprendedor, a que el empresario pueda poder tener más plata para invertir, para contratar y para crecer. Y lo que tiene que empezar a seguir este trend y este camino y acompañarlo es obviamente la infraestructura, pero fuera de eso, la educación
ahorita están corriendo a hacer colegios y más cosas porque ahorita la gente está quedando a vivir y es una de las partes más importantes y el beneficio obviamente al que está viniendo para toda la parte de lifestyle, a que pueda meter a la gente en sus colegios, pueda empezar a traer a sus empleados y tengan donde hacer todo el tipo de cosas que hacían en otros lugares, porque ya post-COVID se dieron cuenta que no tienen que estar viviendo ni en Nueva York, ni en California, claro, etcétera, y pueden hacer las cosas desde acá. Ya cuando experimentaron y vivieron el mundo de Florida, se empezaron a quedar. Bueno, y lo que siento que está pasando es que ciertas áreas de la Florida se están desarrollando de una forma más integral, donde la gente quiere trabajar y vivir, estar más cerca de todo. ¿Cómo están evolucionando los mercados de la Florida? ¿Qué mercados estás viendo donde este efecto está impactando? Perfecto. Mira, para una pregunta que es parte de lo que hablábamos antes, que de dónde está viniendo la gente y por qué, es muy claro como los estados que tienen esos high taxes y esas economías un poco menos potenciadas para el negocio, post-COVID han sido los perdedores, y en esta gráfica lo pueden ver muy claramente, donde tienes a Florida y Texas como los big winners, Tennessee y los Carolinas también están allí, y tienes California, Nueva York, Illinois como los losers. Ahora, los mercados que estamos viendo, donde se está moviendo la gente, estás yéndote mucho, como te pones a ver, si tú ves los strongest markets dentro de Florida, según esto lo saca U-Haul, que tiene muy buena data, porque ve exactamente hacia dónde se está mudando la gente. Ellos tienen un index U-Haul que hace todos los años, y si se pone a ver, el más grande que está, a donde está recibiendo gente de Florida, es el Central Florida, porque aparte de tener fundamentos económicos con empleo, con turismo, con un sector médico muy, muy importante que se está desarrollando también, y diferentes opciones de empresa, tiene también un tema de affordability más importante, porque no está, como decía también Enrique antes, y hoy lo estamos conversando otra vez, con el Everglades de un lado y el otro lado el océano, y no tiene más espacio para crear comunidades nuevas y construir. Y ha sido la número uno. Pero si se dan cuenta, también hay otros mercados dentro de Florida que son emerging markets muy interesantes. Otro como lo puede ser Melbourne y Palm Bay, con todo el tema de tecnología y de SpaceX y toda la industria que está entrando para ese lado del negocio, que está trayendo tanto empleo. Y Jacksonville también, uno que están viendo como un emerging market que puede desarrollarse y que todavía está muy en pañales con lo que se ha convertido South Florida, que ya es muy expensive y muy institucional. Bueno, sí, hay estos polos de desarrollo que estamos viendo en las diferentes ciudades en la Florida. Por ejemplo, mencionas toda la industria aeroespacial, todo lo que es SpaceX y Blue Origin, que se está desarrollando cerca de Melbourne. Eso es una industria que era mínima, prácticamente inexistente, y hoy en día está atrayendo a los mejores ingenieros del mundo a hacer emprendimientos acá. Ahora, ¿de dónde están viniendo los compradores? Ya vimos qué estados estaban exportando e importando domésticamente, pero ¿de dónde vienen los compradores de la Florida? Mira, si ven este slide es interesante porque tienes de un lado los compradores como tal, y del otro lado quién está buscando. Y se dan cuenta, el número uno es todo el área de Nueva York. O sea, el New York State, New York City es el número uno que está trayendo, y yo creo que es un snowball effect, porque entonces el que mueve el hedge fund para acá, después me va todos sus empleados les va bien. Lo bonito es que ya esto no es nada nuevo, donde puedes decir que esto es un fad, que esto quedó aquí, y entonces se acabó COVID y la gente ya empezó a regresarse a sus países, sino que ya más bien se corrió la voz. Sí. Y no solo se corrió la voz, se empezó a crear ese environment de ecosistema de negocio donde esa gente se empezó a quedar, y a eso le llegó sus restaurantes y sus eventos y su manera de vivir. Y eso entonces es algo que no se queda donde está. Miren que New Jersey también tiene un 10%. Entonces entre California y Nueva York está lo más grande, y después vienen ya cosas más chiquitas. En cuanto a searches, miren como Nueva York casi que opaca el resto de los lugares de donde está viniendo la gente. Y sí, ves algunos lugares que pueden interesar, pero Nueva York tiene desde Kings County, tiene
Tiene solo en esta lista casi el 30% de lo que está buscando y los search. O sea, que alguien que está trabajando en el mercado para tratar de atraer inversión o atraer capital o ventas, etcétera, Nueva York es definitivamente un foco súper importante y tener esas relaciones allá. Ahora, para poder sostener esta cantidad tan grande de personas que vengan acá, necesitamos tener los empleos. Correcto. Y tradicionalmente Florida se conocía como la capital del turismo y empleos de relativamente menos recursos, pero hoy en día se están atrayendo industrias muy potentes con mucho poder de inversión. ¿Qué empleos y en qué sectores se están creando y están impactando la economía en la Florida? Sí, primero entender que si vemos este slide, muy interesante, como se dan cuenta que estamos beating el averaje de Florida y al averaje de Estados Unidos de empleo. Estamos en menos del 3% en desempleo, tasa de desempleo, y es significante el estar hasta por debajo de estos otros averajes que también ha estado bastante bajo, sí. Y donde han querido los políticos que esté el empleo en este momento, ¿no? Y si se pone a ver en todos los sectores estamos creciendo y se dan cuenta en cuanto el employment level, ¿no? Oficinas, gubernamental, retail, industrial, etcétera, ¿no? Según los índices. Esto es una figura importante de ver de cuáles son los nuevos trabajos netos que están entrando en la Florida. Te estás dando cuenta que son casi 170,000 empleos netos nuevos que están llegando. Esos son compañías que... new businesses, no empleos, no negocios. 170,000 nuevos negocios netos que se han creado en un año netos. Que han llegado. Sí. Puede ser nuevo o que trajeron el negocio acá de otro lado, pero neto quiere decir que esa es la diferencia con los que se han ido, que han dicho, no, ya me voy de Florida, no trabajo acá, me llevo mi negocio a otro lugar. Eso es una estadística espectacular, porque si hablamos que habían 460 y pico mil habitantes nuevos, y estás hablando que se han creado 170,000 nuevos negocios, este es el estado más emprendedor del mundo. Así es. Y Leeds es la número 1 en Estados Unidos. 135,000 nuevos empleos, que es la palabra que antes la confundí, entre marzo y marzo de este último año. Y si ves solamente South Florida y solamente la industria financiera, estás hablando de casi 9,000 empleos. La tecnología y los negocios de tecnología y los empleos de tecnología es el número 1 que ha crecido en el estado del sur de la Florida, en el sector del sur de la Florida, casi en 12%. Y bueno, otro gran número es que estamos casi, solo en enero se registraron casi 50,000 startups en el sur de la Florida. Impresionante. Impresionante eso de la tecnología, porque de nuevo la Florida se conocía tal vez en Brickell como capital financiero, en Orlando el turismo, pero más allá no tenías. Hoy en día Apple tiene sus headquarters de Latinoamérica aquí en Coral Gables, Microsoft tiene sus oficinas acá. Antes éramos solo distribuidora por los puertos que teníamos, ahora se están creando los empleos acá. Y no solo son empleos de ventas y de marketing, sino que partes importantes de estas compañías, tanto globales como emprendimientos, como ahí pudieron ver, están estableciendo operaciones acá. 100%, y operaciones grandes, operaciones de 1,200 trabajos, de 300, trayendo headquarters nacionales, internacionales y regionales, y eso trae a todo este tipo de talento, que por eso siento que el tema de educación y de poderle dar los servicios correctos a este tipo de ejecutivo va a ser un gran challenge y una oportunidad en este momento, ¿no? Es un reto muy fuerte absorber no solo tantas personas, pero personas que vienen buscando una calidad de vida y una demanda muy importante, pero tampoco podemos dejar atrás el turismo, ¿verdad? El turismo es una base fuertísima de la economía de la Florida, y hoy en día, especialmente en el sur de la Florida, no solo tenemos el turismo, pero tenemos el turismo basado en los deportes globales. Cuéntame un poco del impacto que está teniendo eventos como Fórmula 1 y el próximo Mundial que va a tener, creo que son 13 partidos aquí en Miami. Sí, aquí ven en el slide muy interesantemente lo que está pasando a nivel de deporte específicamente, ¿no? Florida se convirtió en
el número 1 estado de toda la nación con el deporte, que tiene todos los deportes nacionales grandes también, y eso crea un impacto impresionante económico. Estás hablando de 53, 52 billions, ¿ok? $1,000 millones en spending, en lo que gastan aquí la gente que viene para el deporte, y está hablando de 128 billion en el impacto económico que esto trae, trabajos, etcétera, todo lo demás. Estás hablando de algo que está creciendo casi al 20% year over year, o sea que eso es algo que continúa creciendo. Fórmula 1 como tal, que este año fue un éxito completo, y nosotros fuimos casi que un kick-off event del Fórmula 1 con tanta gente que estaba acá visitándonos para eso. Y básicamente estás hablando de $500 millones en Economic Impact, casi 300,000 personas que llegan año tras año con mucho capital para invertir allá. Y bueno, la FIFA, ahora tenemos el Mundial de Club World Cup, que va a host 8 partidos ahorita en Miami, y tienes la FIFA va a traer otros 7 para el Mundial el año que viene. Son back to back. Claro. Obviamente el impacto de Messi, Inter Miami, todo lo que ha venido, que nos hemos convertido en una ciudad global. Claro. Y con los ojos puestos en nosotros, y llevando la batuta en lo que es desarrollo del deporte. Pero no solo es el deporte, estás hablando que Florida trajo 143 millones de visitantes solamente en el 2024, que fue el récord de la historia de lo que han traído, y está hablando de 131 billion que se están gastando en turismo. Y Miami nada más tiene eventos como el Miami International Boat Show, el Music Conference, el Miami Art Week, que ahí ven en pantalla la cantidad de dinero y la cantidad de gente que mueve y que trae. Y todo eso es algo que extiende este Florida Effect y lo aísla del resto del mercado. Ahora, regresando a los patrones internacionales, siempre Florida, particularmente el sur de la Florida, fue destino para compradores internacionales. Los canadienses por mucho tiempo fueron grandes inversionistas en la Florida, pero también los latinoamericanos que tenían acá lugares para vacacionar. ¿Qué está pasando con los compradores internacionales? Porque es cierto que se están yendo de la Florida. ¿Qué están comprando? Sí. ¿Y qué propiedades están buscando? Mira, en general, Miami como tal, si nos vamos a Miami como tal, te das cuenta que al que vino invirtiendo en assets y en activos en Miami le ha ido extremadamente bien a nivel de, como decía Enrique también, real estate es un negocio a largo plazo. Tiene muchas variables y muchos beneficios también por otros lados, pero a largo plazo lleva este tipo de retornos. Y miren los retornos en condos, los retornos en prices de lo que ha crecido el equity en esta ciudad. Y gran parte de ese beneficio lo han llevado los international buyers, porque ha sido durante muchos años gran parte del que compraba acá en Florida. Si se ponen a ver, el mercado, y vamos de vuelta a las noticias que te dicen, sí, ha bajado, y es correcto, de un pico alto de 15 billones de dólares en el año 2002, hoy en día, el año pasado, fueron 7 billion dólares que entraron de solamente international buyers. Ahora, interesante ver que esos international buyers siguen siendo muy altos en cash. Están comprando casi el 70% compra en cash versus el 50% en el resto de Estados Unidos. Compran más caro porque el averaje son casi 470,000 dólares. Sí, está bajando un poquito, pero van a ver como es más caro de lo que paga en 375,000 dólares el averaje de los que no son internacionales. Y seguimos siendo el número, somos el 3%, somos el número 1 de todo Estados Unidos en compras, pero eso representa el 3% nada más de las ventas en Florida. Esto es importante y lo ven en la gráfica acá. Y creo que un punto muy clave de lo que está pasando en Florida, y la gráfica lo define muy bien. Tanto en dollar volume como en número de propiedades existentes, no preconstrucciones, compradas, estás bajando a representar solo un 3% del resto del mercado. Si te vas al año 2010, estás hablando de que en dollar volume eras el 20% y en existing homes estabas en el 50% de lo que se estaba comprando. Es una locura la diferencia. Claro. Ahora, aunque los buyers internacionales compran esta cantidad, que es la número 1 del mercado estadounidense,
ahora solo representa el 3%. Se está migrando completamente otro tipo de capital a este bonito estado. Y la mayoría lo compran en South Florida. Ahí ven dónde están comprando, como hablábamos antes, el Central Florida está de segundo, después el West Side con Tampa está de tercero, pero el 50% de este efecto es en South Florida, donde sí, aunque bajó de 5 billion a 3 billion desde el 23 al 24, seguimos siendo los número uno en todo Estados Unidos, en South Florida, y estamos alrededor de 4,000 propiedades compradas en el 2024, bajando un poquito del 2023. Y las razones, cuando se le hizo un survey del National Association of Realtors, una encuesta a los compradores internacionales, es básicamente el costo de la propiedad, los condo fees, que vamos a hablar en un momento también, y los insurance. En general, los exchange rates y el hecho de que el dólar está más fuerte, etcétera, que es parte de lo que muchas veces tira tendencia, esta vez no es lo que está llevando a cabo la mayoría de ese hesitation, sino son temas de incertidumbre y el costo de mantener y comprar un inmueble en este momento. Interesante lo de las tasas de cambio, porque por muchos años, particularmente en países latinoamericanos donde había tanta volatilidad de la moneda local y tanta devaluación, las personas venían a invertir en Estados Unidos para preservar sus dólares, ¿verdad? En los últimos 60 días el dólar ha bajado casi 8%, y se ha estabilizado contra muchas monedas, lo cual pudiéramos, especialmente para países como Brasil, Chile, donde pueden venir más demanda, ¿verdad? Donde van a usar sus monedas locales para adquirir un poco más de propiedad acá, que en realidad esa no fue la realidad entre tal vez 2015 y 2022. Sí, ese lado de las tasas de cambio siempre trabaja para las dos narrativas, ¿no? Sí. Y la narrativa, obviamente, que ahora les es más barato comprar acá, siempre trae al cambiar su moneda, siempre trae ese auge de demanda, porque al final saben que en el largo plazo esta moneda es una moneda fuerte y una moneda estable, y ahí la justicia funciona. Entonces la propiedad está resguardada por una economía que para ellos mucho es esa preservación de capital a largo plazo, claro, que están buscando, y este es un momento para entrar. No, y una liquidez absoluta, ¿verdad? Correcto. Porque normalmente un bien inmueble no es tan líquido, pero en Estados Unidos, si pones el precio correcto, vas a poder vender la propiedad. Ahora, hablamos de las dos Floridas, ahí donde nos referimos a estas tendencias que parecen divergir un poco, que se están separando. Háblanos de lo que significa las dos Floridas específicamente. Sí, y eso es uno de los puntos más importantes de lo que está pasando ahorita en Florida. Hay dos mundos completamente ajenos el uno con el otro, y donde estamos viendo variantes muy diferentes, y hay una divergencia muy interesante. Una es el lado de lujo. Hay un fenómeno en el lado de lujo muy potente, especialmente en el sur de la Florida, desde Palm Beach hasta Miami, donde con todo lo que estamos hablando de la gente que se está viniendo y los cash buyers y el wealth que está entrando, etcétera, obviamente han empezado a consumir este tipo de producto para quedarse, y se les ha desarrollado este tipo de producto. Y ya estamos viendo que el entry level luxury, estás hablando de 1.5 a 5 millones de dólares, y estás yéndote que solo en condominios, no estamos tocando casas todavía, hay condominios de 85 millones de dólares, que es el ultra luxury por arriba de 20 millones. Ya se está hablando de estos different tiers de condominio. Entonces, por ese lado estás así. El performance del mercado, si solo agarras condo de lujo con esas variables de 1.5 millones para arriba, estás hablando de un mercado que está creciendo, bastante, no exponencialmente, no como creció en los últimos 3 años, pero que está todavía creciendo en número de unidades vendidas año tras año, en el precio, que ya el precio averaje es 1.75 millones de dólares, en el precio medio del precio del pie cuadrado, que está ya en casi $1,000 el pie cuadrado, precio medio. O sea, misma cantidad para arriba, misma cantidad para abajo de luxury, y donde lo único que ha subido es un poquito el tiempo de venta del mercado de estas propiedades. Pero estás hablando de que subió un 10%, y que estás hablando de un número de venta de 2,5 meses para vender una propiedad, que todavía es un seller's market importante, ¿no? Entonces, es un mercado muy interesante, que si lo vemos por neighborhood, si lo vemos por solamente mercados, ponle aquí en Miami como tal, donde
cada uno de los neighborhoods, exceptuando, por ejemplo, Miami Beach, que es el único que solamente bajó en cuanto a crecimiento año tras año en la cantidad de ventas. El resto de los mercados ha crecido muchísimo. El número 1 ha sido Coconut Grove y Coral Gables, Edgewater siguiéndolo en cuanto a la cantidad de ventas. Precio por pie cuadrado, estamos viendo precios espectaculares, muy, muy, muy grandes, que es parte del tema de affordability. Entonces, espectaculares es, sí, entre comillas, dependiendo para quién, pero que han crecido muchísimo, es lo que surge la demanda del high-end en este momento. Y los días de mercado también son días bastante estables en el mercado. Pero si te das cuenta, hay propiedades vendiéndose en condominios por arriba de los $2,200 por pie cuadrado, que son números que se veían en Nueva York, se veían en San Francisco y en otros lugares, y no acá. Estás hablando de condominios que estás yéndote tanto en Palm Beach, ves ejemplos como en Pompano, en Surfside, condominios nuevos que están entrando con ultra luxury y con un concepto de branded condos que están entrando al mercado como el nuevo concepto de luxury, ¿no? Ya está buscando un lifestyle, un hospitality feel y el anexar la vivienda con un estilo de vida de marca y con un posicionamiento de marca que ya te da ese caché. Y eso lo estamos viendo muchísimo en este mercado. Ese es un lado de la moneda y ahora tienes preguntas y después hablamos del otro lado. Y lo que es impresionante es que parece que esta tendencia de usar marcas de lujo reconocidas a nivel mundial se la están atribuyendo a las viviendas. Sí. Y este efecto interesante que escogieron a Miami como una de las capitales del mundo para desarrollar y crecer esta tendencia. Y es un concepto bastante nuevo, pero que ha pegado muy bien con el consumidor de ultralujo, ¿no? Claro. Que lo que busca es ese anexo a ciertas marcas que ya conoce y que ya siente y que le está dando ese resort, hotel, luxury, hotel lifestyle a lo que es la vivienda, y muchos de estos casos es la vivienda secundaria en algunos casos, ¿no? Pero somos nosotros y Dubai los dos donde están siendo pioneros, y ven los números, son astonishing. 50 branded residence properties que están manejadas por hoteles están en este momento allí, y estás hablando de que están construyendo más de 14 que por ejemplo pusimos aquí como ejemplo, y cada few months de repente vemos que sale otra que viene al mercado. Claro. Y ahí yo tengo obviamente un feeling de vamos a ver cuánto tarda y cómo tarda la absorción de esto. Mucha gente dice, bueno, pero esto va a generar una crisis después inmobiliaria. Mi punto de vista en cuanto a esto es que este tipo de high-end y de mercado no crea crisis inmobiliarias. Ellos son los que inyectan plata a la economía y los que hay que ver para ver en dónde están las tendencias, hacia dónde está moviendo el dinero, pero no son gente que tiene necesidades de unload un producto, de no puedo pagarlo y lo tengo que vender. Entonces no es el que se va a sobreconstruir eso va a crear problemas para los developers que lo están construyendo, flujos de caja. Si no se absorbe ese inventario de ultralujo. Pero al que lo compró, no, va a tardar más tiempo ese mundo, es lo que digo yo. Ahora, estas tendencias, bueno, ¿nos puedes contar un poco que salió el Wall Street Journal que hubo una calle aquí en Miami de 4 millas, más o menos 6,5 o 7 kilómetros, donde vienen las personas más ricas del mundo que han estado comprando casas? Sí, mira, esta es una calle en Bay Road, ahí en Miami Beach, la deben conocer, y es, por ejemplo, ahí está Shakira, ahí tienes varias gente de ese tipo de personalidades que compraron allí, pero mira, imagínate, $1.7 billion of homes en 4 millas. Esto es lo que se está viendo ahorita en este mercado, y esta es lo que se está posicionando acá en un mercado ya de ultralujo de Miami. A nivel casas, estás viendo transacciones. Entonces, por ejemplo, solamente en Palm Beach hubo 132 transacciones que se vendieron en el 2024 por más de $10 millones. Y eso es un cambio de 21% year over year. Esto es una realidad. Sí. Esto no nos podemos esconder de que este tipo de dinero, con este tipo de transacciones, que algunas de estas las estamos poniendo aquí, está entrando a vivir en nuestra ciudad. Y en Palm Beach tenés desarrolladores muy serios como Stephen Ross, que es el dueño de Related y el dueño de los Dolphin, que está trayendo a sus amigos, por así decirlo, a invertir a Palm Beach, y donde se va a construir un nuevo megacampus con la última tecnología en el mundo de la Universidad de Vanderbilt, donde se planea crear un polo de desarrollo supremamente fuerte. Es así. Ahora, este tipo de fenómeno
a veces por decirle, no le cae bien a algunas personas que son residentes locales que sienten que se les está saliendo de la mano los costos, están siendo empujados más y más hacia los perímetros de las ciudades donde sus tránsitos diarios empiezan a subir, ya realmente no pueden vivir acá. Y en la Florida, por 50 años, una de las características que le daba la bienvenida a las personas de clase media eran los condominios, donde por un precio razonable podías vivir bien y disfrutar de esta linda ciudad. Y ahí viene el otro lado de la moneda que les quiero comentar. Y Enrique tocó un poquito sobre esto, pero vamos a expandir porque creo que es un punto muy importante, que es ese otro lado de la affordability, y que no solamente ahora el single family home se ha convertido en algo bastante complicado de attain para ese first time home buyer, etcétera, por los costos de lo que eso implica, sino que además se nos ha venido el problema de Surfside, que fue el que creó que además haya todos estos nuevos requerimientos y regulaciones para los condominios, tener las reservas correctas, hacer arreglos estructurales dentro de los edificios y de ingeniería para la parte de safety, obviamente, de sus residentes, y donde cuando pasan este tipo de eventos muy terribles, ¿no? El gobierno muchas veces va overboard y trata de la mejor manera posible tratar de hacer un cambio muy grande dentro de la legislation para asegurar que esto no vuelva a pasar y que se están tomando acciones. Y eso está creando un problema significantemente grande, no solamente para el nuevo comprador de condominio, o el que ahora quiere venir a comprar un condominio, sino para el que lo vive, el que tantos años lo compró. Claro. Y estás hablando de que en Florida está el 20% de los condominios en todo Estados Unidos está en Florida. Y de allí el 75% son de más de 30 años. Si ves la gráfica, mira que todavía ni siquiera hemos llegado a ver el efecto completo hacia dónde vienen estos gastos, porque solamente un porcentaje, que es lo que ven aquí en anaranjado, son los proyectos que los edificios han sometido de lo que están tratando de hacer. Nosotros el año pasado hablamos mucho de este tema en el Avanti Report, y este año estoy dando un update de cómo ha evolucionado esto y qué son los efectos que ya estamos viendo, y todavía falta mucho por hacer. Pero si queremos ver efectos realísticos y vemos el financial impact, estás viendo que el averaje en Miami-Dade de HOA fees y de condominio era $387 al mes en el 2021, y ahora estamos en el 2024 en $720 al mes. Sí, están dando el 45%. El presupuesto de cualquier familia o cualquier inversionista que tiene alquilado su propiedad, si le cambias los costos mensuales en 45%, eso cualquiera... Más el costo de la vida que te lo está trayendo, todo Exacto. El otro lado de que está llegando a vivir acá, y que eso no lo puedes evitar, y te suben los precios de los restaurantes y de la demanda y de todo lo demás. Mira, de los special assessments, esto es lo otro interesante. Los special assessments son cuotas extraordinarias por encima de lo normal que paga un condominio todos los meses por mantener las reservas y todo funcional, el insurance del edificio y todo lo que deberían ser los gastos comunes, que se le da al dueño por algo extraordinario que están teniendo que hacer, o una remodelación, o subir unas reservas que no tienes para el budget y planificar el budget, un requerimiento nuevo, una subida de seguro, alguna cosa extraordinaria, que seguro es gran parte de lo que les ha venido subiendo. 42% ha venido subiendo en la costa del seguro. Entonces la combinación de los requerimientos de Surfside más los costos de seguro, más que los condominios vivían sin reserva, porque había una ley que te dejaba a ti waive los reserves, y los condominios siempre decían, todo el que votaba waived it. Claro. Llegó a un punto a que ahora estás viendo estos niveles de precio o de sobreprecio que muchos de estos no pueden pagar, y especialmente cuando la mayoría de estos special assessments o costos extraordinarios están viniendo en edificios más viejos que están por menos vendiéndose, o que el costo, el precio, el valor de estos condominios sea menor a $500,000. Entonces, again, el de ultra lujo no está viviendo este problema, claro. Lo está viviendo el de la clase media, y a eso le sumas que estos condominios tienen que ser financiables, y si Fannie Mae estás en una lista donde estás blacklisted porque ese condominio no es financiable, tampoco puedes acceder a crédito para estos condominios. Claro. Para nuestra audiencia internacional que tal vez no conoce de la referencia de Surfside que menciona Andrés, hubo un evento trágico hace unos años atrás donde un edificio que estaba en la costa se cayó y fallecieron muchas personas que dormían durante la noche
un evento trágico que causó obviamente una reacción de inmediato en las regulaciones de construcción, especialmente porque se sabía que la base instalada de los condominios, como mostró Andrés, ya se estaba envejeciendo y que los residentes de la mayoría de esos condominios fueron posponiendo año tras año los mantenimientos estructurales necesarios, y ya los gobiernos municipales dijeron no más, tenemos que enfocarnos en lo de nosotros, y una gran parte del impacto que estamos viendo sobre esta subida de costos es porque los edificios están tratando de entrar en cumplimiento con las nuevas regulaciones. Sí, y algo que está pasando con esto es que, y aquí, ponte a pensar, si tú, ahorita viendo el slide que acabamos de poner para la audiencia, si tú vives en un condo de $300,000 a $600,000, tú puedes pagar $500 por asociación, $600 por asociación, pero no 1,000, 1,500, 2,500. Si vives en uno de $2 millones, está bien, $3 millones y $1 millones, pero eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a salir al inventario gente que dice, bueno, ya yo no puedo pagar más esto, lo voy a poner a la venta. Pero si lo voy a poner a la venta, ¿quién lo va a comprar? Porque entre el costo del insurance, las tasas en las que estás, que muchas veces no te pueden financiar, claro, y se te financia, el costo de capital está alto, y que de verdad así tú tengas para pagar. Muchas veces puedes pagar algo, el problema es cómo lo vas a mantener, y si después lo quieres alquilar, el retorno tampoco te va a dar o no te va ni pagar la cuota. Ahí es donde viene ese concepto de que estás viendo inventario que está saliendo a precios por pie cuadrado más bajos. Si eres construido antes del 1995, que son 30 años que tienes estos problemas, o si eres construido después del 95, y lo ves perfectamente en los números. Solo en esta área estás hablando de 8% de todas las unidades está saliendo al mercado versus las otras que no llegan ni al 2% de mercado. Ese es el inventario fantasma. Eso es lo que yo llamo el inventario fantasma, que es un inventario que está moviendo el needle de los números cuando ves esos números que a la gente le encanta lanzar, que está subiendo el inventario y todo lo demás, pero aquí hay inventario que no es comprable. Este inventario tiene que ajustarse de otras maneras. Viene la regulación, vienen los incentivos, viene algo que tiene que poder ayudar a estos condominium owners en sobrevivir y poder quedarse en esas unidades. Si no, viene lo que se llaman los condo terminations, que también es las terminaciones del condominio, donde la gente no puedes mantener el edificio con los fees porque la gente los tiene que estar dejando de pagar, y donde se crea otro mundo de oportunidades para el developer grande, institucional, que está llegando a agarrar torres como estas, tumbarlas, vale menos comprar uno por uno para después tumbarlas, y si logras comprar el 90% de estas, es un proceso largo, tedioso, etcétera, pero ya como no hay más tierra para los lugares super high-end para construir, es una oportunidad que se les ha generado a este tipo de gente, y es inclusive un problema más para el affordability de las casas del que se tiene que ir del condo, porque eso es más demanda para las otras propiedades que ya están construidas, claro, porque no hay suficiente para ellos entrar ahora e irse a otro condominio o a otra casa que no tenga ese problema. Sí, la realidad de las cosas es que parece que en los próximos 2 a 5 años va a estar muy difícil este mercado de los condos más viejos, pero en realidad toda la ciudad, la base instalada de los edificios en la ciudad va a estar en mejor condición con su mantenimiento al día, ¿verdad? Y vamos a tener una ciudad más segura. 100%. Esto es una situación a corto plazo. Claro. Entonces, ahora tenemos que manejarla, tenemos que ver cómo adaptar nuestras vidas a esto, asesorar muy bien a los inversionistas que están entrando, comprando o que tienen condominios. Una oportunidad muy grande para el profesional inmobiliario a entender cuáles son estos condominios y empezar a generar estas conversaciones, porque las necesitan los inversionistas internacionales y los de acá, y uno no es el que decide si el mercado va para arriba, va para abajo, si es difícil comprar, si no, si el affordability subió, si no subió. Uno es el que asesora. Claro. Entonces, tener la data y asesorar correctamente, para algunos es bueno que suban los precios, para otros es malo que suban los precios. Para mí es algo muy importante que en Florida los precios no continuaran subiendo y que haya una apertura para el inversionista entrar, para el que quiere entrar volver a poder acceder a esto si el crédito esté alto ahora, porque como dicen y siempre hablamos, you marry the property, you date the rate, ¿no? Claro. Te casas con la propiedad y eres novio
de la tasa porque lo vas a cambiar. Entonces, hay momentos en el mercado como los de ahora donde hay incertidumbre, donde hay muchas cosas que ocurren y donde son shifts que hacen que el inversionista o el que quiere de verdad ver ese futuro de hacia dónde viene, porque los fundamentals del Estado son tan grandes, claro, y esto es un juego a largo plazo que si te posicionas ahora vas a estar en esos condominios que sí tienen, van a estar ya, porque no vas a tener esos special assessments forever, ya vas a upgrade la manera de vivir en el sur de la Florida. Y me parece una manera fantástica de terminar, porque el propósito de hoy era conectar estas tendencias a nivel nacional y a nivel del Estado con nuestro mercado local y ayudarnos a identificar esos riesgos y también descubrir las oportunidades. Andrés, te agradezco mucho Ricardo, tu participación. Un gran placer. Gracias. Y a todos los que nos están viendo y escuchando, es siempre un gusto poder darles data y poder que tengan un granito de arena de nuestro lado para poder ser siempre mejores inversionistas, profesionales, consumidores en este mercado tan bonito. Bueno, gracias por la oportunidad y gracias por todo el evento. Pues antes de finalizar este evento muy especial, quería darle un agradecimiento a los equipos de AvantiWay y Folio Title por ese compromiso continuo, no solo con el evento de hoy, sino con todas las actividades con nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestros socios comerciales. He tenido el privilegio de trabajar con un grupo de personas altamente profesionales y comprometidas a transformar la experiencia de adquisición de viviendas para los consumidores y los inversionistas. Para cerrar, hoy hemos analizado datos reales y tendencias concretas que están moldeando el mercado inmobiliario en la Florida y en todos los Estados Unidos. La clave no está en adivinar el mercado, sino en entenderlo. Los profesionales que logran traducir los datos en acciones son quienes liderarán la nueva etapa del sector. En Folio Title, esta es justamente nuestra misión: ser Title Sherpas, guías de agentes y clientes para cerrar transacciones inmobiliarias de forma segura y eficiente en cualquier lugar del mundo. Si quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube haciendo clic en el botón rojo y activando la campanita. Y si desean recibir el informe completo del Avanti Report por escrito, simplemente escaneen el código QR que aparece en pantalla o mándenos un mensaje por Instagram. De parte de todo el equipo de Folio Title, quiero agradecer a Enrique y a Andrés y a todos ustedes por formar parte de esta comunidad y acompañarnos en el Avanti Report 2025 en español. Éxitos y hasta la próxima.